Osmar Armando Cruz Quirós es magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Tiene la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España. Y especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido catedrático en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Intercontinental, Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, entre otras instituciones. Publicó textos como Carrera Judicial, una propuesta, La independencia del Poder Judicial, El juez y la norma jurídica, Retos y perspectivas del juez constitucional, entre otros de importancia. Entre otros importantes cargos, se ha desempeñado como oficial judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y secretario proyectista en el Juzgado 22º de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El tema a desarrollar por el magistrado Osmar Armando Cruz Quirós es prescripción de la responsabilidad administrativa. En este programa de capacitación sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción existen diversos temas, tópicos jurídicos sobre que analizar. Me corresponde ver el tema de la prescripción de la responsabilidad administrativa. En este tema, a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el entendido de que actualmente se encuentra vigente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y está pendiente la entrada en vigor ahora de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este tópico jurídico procesal de la prescripción, tenemos que remitirnos necesariamente a lo dispuesto por el artículo 74 de esta nueva ley. Esta disposición legal tiene tópicos jurídicos que ameritan su correcta interpretación para su debida aplicación. La prescripción parte de una premisa jurídica, una premisa procesal, razonablemente atendida en función de la temporalidad en que se cometen las infracciones administrativas, objeto de análisis, de investigación, de sanción y de los procedimientos que lleva a cabo la autoridad administrativa y en su caso la jurisdiccional ahora encomendadas a substanciar y responsabilizar a los funcionarios o incluso particulares. Esta disposición, este artículo 74, se refiere a las faltas administrativas considerando no graves o graves. Hay dos tipos de faltas, no graves y las graves. La propia ley determina cuáles son unas y cuáles son las otras. El artículo 49 de esta propia ley hace mención de las conductas que pueden ser consideradas como no graves y al respecto se refiere a actos o omisiones en las que el funcionario incumpla o transgreda lo contenido en las obligaciones que per se tiene encomendadas, como es cumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones, denunciar actos o omisiones que sean indebidas, atender la correcta instrucción de sus superiores, presentar en tiempo y forma declaraciones, hacer registro, integración, custodia y cuidado de documentación, supervisión, que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo, rendir cuentas, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes y cerciorarse en lo general en el cumplimiento de todo lo que está bajo su encargo conforme a las disposiciones que rigen su actuar. Esto es en lo general las conductas consideradas como no graves. Por su parte, las consideradas como graves están previstas en esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas del artículo 57, a partir del artículo 57 de esta ley. Entre otras, podemos destacar el abuso de funciones, el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, entre otras, conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato. Esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 51 en adelante
hasta el 64 de esta nueva ley. Conductas consideradas como graves. La propia ley ya fija los criterios generales a partir de los cuales nosotros podemos hacer la clasificación de unas y otras de estas conductas. ¿Por qué lo relevante de esto? Porque este propio artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos está fijando plazos de prescripción entre unas y otras que tienen sus diferencias específicas. Para continuar con esto, en este tema, destacando que, como inicié, la prescripción como figura procesal está atendiendo a la temporalidad bien de la conducta en que incurre el funcionario público o el particular en su caso, o dos, también considerando la actuación en la que tiene que desempeñarse la autoridad administrativa y en su caso el tribunal correspondiente para el análisis, investigación y sanción de estas conductas. Entonces, la prescripción procesalmente se ha reconocido, y en términos de la legislación civil, la pérdida de un derecho o la obtención de un derecho en función del plazo transcurrido por transcurso del tiempo. La ley, cada legislación establece cuál es el cómputo que tiene que realizarse, cuál es el plazo respectivo. En el caso de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, distinguiendo las conductas que ya acabamos de apuntar entre graves y no graves, establece el artículo en relación a las no graves, las facultades de las secretarías o de los órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en 3 años. En este caso, es precisa el tiempo que debe de transcurrir para fines de prescripción, conductas no graves, 3 años. El segundo párrafo de la misma disposición, artículo 74 de esta ley, dice: cuando se trate de faltas graves, el plazo de prescripción será de 7 años. Aquí ya tenemos una diferencia de plazos, evidentemente, considerando el legislador que la naturaleza, la lógica, las consecuencias, el daño en su caso, que amerita, que genera una conducta u otra, pues son de mayor o de menor importancia. De ahí la clasificación de conductas no graves, pero que finalmente son en materia de responsabilidad, y el plazo de prescripción, como decimos, es de 3 años. En el caso de las graves, porque se está atendiendo al daño causado, a las situaciones concretas del caso que está reconociendo la misma ley como conductas graves a las que ya hicimos mención, pues está dando un plazo mayor de 7 años para dar un margen mayor a la autoridad para proceder a su investigación, a la instauración del procedimiento de sanción disciplinario correspondiente y a la aplicación de las sanciones correspondientes. Entonces veamos que aquí los dos temas, conductas graves, conductas no graves, plazos distintos de 3 años y de 5 años respectivamente, según si son graves o no son graves. Otro tema relevante en este tema de la prescripción a que se refiere este artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la participación, o entiéndase, las facultades de las secretarías o de los órganos internos de control. Y por otra parte, también ya tenemos la participación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las autoridades administrativas propias de los entes públicos administrativos encargados de la vigilancia y la aplicación de sanciones en este tema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, pues ya se prevé las facultades propias a virtud de los cuales pueden iniciar estas investigaciones y continuar estos procedimientos y aplicar las sanciones correspondientes. Y por otra parte, la competencia ahora del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien se le dota ya de facultades también en esta materia para estos fines de responsabilidades. La ley está haciendo mención también al tema de prescripción concomitantemente con el de caducidad. Aquí debemos de tener mucho cuidado en la interpretación y aplicación de las disposiciones respectivas en estos tópicos. La prescripción y la caducidad tienen el mismo común denominador, transcurso del plazo, para que se actualicen
pero sin desconocer que la prescripción, procesalmente hablando, responde sí a este transcurso del tiempo a que se refiere la ley para la pérdida o la obtención de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Y la caducidad, por la misma razón, transcurso del tiempo, es pérdida de facultades de la autoridad encargada de llevar a cabo la función pública concreta de que se trate, específicamente en materia de responsabilidades. Bueno, en este mismo tema de la prescripción, nos habla la ley de que puede haber una interrupción. Esto siempre y cuando se den los supuestos del artículo 100. ¿Qué significa esto? Que tenemos un plazo, días naturales, 3 años o 7 años, según si son conductas no graves o si son conductas graves respectivamente. Los plazos los vamos a contabilizar como días naturales en los términos expresos que exige la ley. Y por otra parte también la posibilidad de que estos plazos se interrumpan y después se vuelvan a continuar o se tengan que reiniciar el conteo de estos plazos que de suyo ya la ley nos está estableciendo, los 3 y 7 años respectivamente. Para esos fines, prevé la norma que puede darse esa interrupción en términos del artículo 100 de esta propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este artículo 100, en este tópico, nos dice que concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos o omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Vean ustedes cómo, al conocimiento de los hechos, la autoridad puede iniciar los procedimientos de investigación y consecución del procedimiento respectivo para fines de responsabilidad administrativa y hacer una declaratoria de existencia o no de hechos que puedan incurrir en falta, sea no grave o sea grave, y que sea meritoria de algún tipo de sanción. En estos casos, cuando la autoridad correspondiente informe de la existencia de estos hechos, esto puede interrumpir, en los términos que señala el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los periodos o plazos a que nos hemos venido refiriendo, de los 3 años o de los 7 años, según si son conductas graves o no graves, y para efecto de que se instrumente, se instaure, se integre debidamente el procedimiento. Entonces, aquí tenemos que hacer una correcta interpretación para ver cuáles son los alcances de esta interrupción, de esta disposición, en tanto que habrá supuestos en los que la interrupción pueda implicar que se continúe con el procedimiento una vez eliminada ese motivo de interrupción, o bien iniciar desde el inicio el plazo que exige la ley. Ahí se tiene que hacer una interpretación atendiendo a la intención del legislador y a la naturaleza misma de la ley y de los fines que se persiguen. En otro aspecto, bueno, también una situación es la conducta en la que incurre el infractor y el plazo que se tiene para someterlo a procedimiento y fincar la responsabilidad y aplicar las sanciones correspondientes. Y otra cosa es la caducidad de facultades de la autoridad administrativa para instrumentar los procedimientos una vez iniciados para fines de su culminación. Dice el artículo 74 de esta ley: en ningún caso en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de 6 meses sin causa justificada. En caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará a solicitud del presunto infractor la caducidad de la instancia. Ojo, ya no estamos hablando de prescripción, estamos hablando de caducidad, figura procesal distinta, análoga a la prescripción, pero que atiende fundamentalmente a la facultad de la autoridad administrativa para continuar en el ejercicio de estos fines comprobatorios en el caso de investigación y sanción por responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Esto muy en grosso modo el tema de la prescripción. Quiero destacar sobre este tópico que la ley vigente hoy, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, prevé también, bajo reglas específicas
con algunas diferencias, pero los mismos tópicos. La nueva ley que entrará próximamente en vigor, Ley General de Responsabilidades Administrativas, expresamente ya tiene especificados estos temas en los términos que acabo de exponer. Quiero destacar que hay diferentes criterios jurisprudenciales y aislados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus salas de pleno y de los respectivos tribunales colegiados en materia administrativa, competentes para emitir jurisprudencia o tesis aisladas sobre estos tópicos, a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero que definitivamente podrán constituir criterios orientadores en los subsecuentes con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Me refiero nada más a sus rubros como temas generales: servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el plazo de prescripción de sus faltas administrativas no es susceptible de interrupción. Aquí tenemos que atender a la legislación federal y también a la legislación de las entidades federativas en el ámbito de su competencia para ver cuál es el régimen jurídico que rige y particularmente el tema de los actos administrativos que puedan verse afectados en el uso de sus facultades por los servidores públicos en estos temas para fines de responsabilidades y con ello la fijación clara de los plazos de prescripción o de caducidad. Otra tesis: responsabilidades de los servidores públicos. La facultad sancionadora de la autoridad administrativa no caduca una vez transcurrido el plazo de 30 días hábiles previsto por el artículo 64, fracción segunda de la Ley Federal relativa, vigente en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002. Estamos ponderando situaciones de hecho, sus épocas respectivas, la fecha en que se emitió, la vigencia de la ley y por ende cuáles son los plazos conducentes a cada caso concreto en función de la vigencia y temporalidad del ordenamiento aplicable al caso concreto. Y nuevamente, figuras de prescripción y figuras de caducidad en tema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Otra tesis: responsabilidades de los servidores públicos. Una vez interrumpido el plazo para que opere la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad, el cómputo se inicia nuevamente a partir de que surte efectos la notificación de la citación para la audiencia del procedimiento administrativo. Vamos a ponderar en cada caso concreto cuando tenemos que reiniciar otra vez el cómputo de los 3 o 7 años según sea el caso, o bien cuando simplemente se interrumpió y continúa haciéndose el conteo respectivo según la legislación, según el caso concreto y en los términos de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo pongo sobre la mesa como temas de interpretación que vamos a tener que explorar en su momento para definir el criterio jurídico imperante, sin perjuicio, insisto, de los criterios orientadores de los que estoy dando cuenta, que ya tenemos y que nos van guiando en estos temas de interpretación de la norma. Y finalmente cito otra: responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El hecho de que la autoridad sancionadora no dicte la resolución correspondiente dentro del plazo de 45 días o de su eventual ampliación en términos del artículo 21, fracción tercera de la Ley Federal relativa, actualiza la figura de la caducidad. Aquí tenemos el criterio expreso de caducidad de facultades de la autoridad por no cumplir en el plazo lo que corresponde en este tema de responsabilidad administrativa. Y finalmente, para concluir, en este tema de prescripción, causas graves o no graves, es en relación a servidores públicos, pero también de particulares, que quede muy claro que la norma también se refiere a la posible sanción de particulares involucrados con la función pública, con un funcionario, con el actuar de algún funcionario público en uso de sus facultades y que también puede generar las sanciones correspondientes. En todo este contexto de responsabilidad administrativa de servidores públicos, la prescripción y la caducidad, figuras trascendentes, procesalmente hablando, legalmente hablando, para fines de seguridad jurídica. Con esto daría por concluido este tema de la prescripción a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en este programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción.